Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Reciban un cordial saludo de parte de Gabriel. Hoy en este día martes 30 de noviembre del año 2021. Qué gusto que me da el poder nuevamente estar con ustedes en sus casas a través de este canal que es Fuentes de Vida Eterna, pues un canal para poder bendecir tu vida, y espero pues que esta noche sea una noche muy especial. Hoy en este tiempo quiero enviar muchos saludos a todos aquellos quienes nos visitan en nuestro canal, y si deseas tú pues bendecir a otras personas, te invito a que compartas estos videos que, por cierto y de seguro, van a ser de gran edificación para la vida de muchas otras personas. Quiero hoy en esta noche pedirte de manera especial que si tienes una Biblia en casa pues la uses, porque hoy vamos a hablar acerca de un tema de mucha importancia. Creo que todos los temas de las escrituras son importantes, pero este tema es de trascendental importancia. Y para ello yo quiero que ustedes en casa me acompañen en sus Biblias al Evangelio de San Mateo, y vamos a dar lectura Mateo capítulo 13 desde el verso 10 en adelante. Y antes de ello, primero quiero reconocer delante de Dios que su palabra es la única que puede sanar, limpiar, restaurar nuestras vidas, nuestros corazones. Así que gracias a Dios le damos por el ministerio de la palabra. Gracias le damos por este ministerio hermoso que es el ministerio de la palabra, por el cual muchos son edificados. En especial nuestras vidas son fortalecidas en la presencia del Señor. Bueno, creo que esta parábola que nosotros vemos en Mateo 13, muchos ya la conocen, están familiarizados. Se trata de la parábola del sembrador. Y llega una parte en que Jesús, de manera intermedia, habla con sus discípulos después de haberles dado instrucción a muchas personas por medio de estas parábolas, y les empieza directamente a explicar el propósito de las mismas. Y bueno, primero, antes que nada, yo quiero dar a conocer lo que es una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es en sí un ejemplo práctico, sencillo, que en este caso Jesús usaba para poder dar una enseñanza a sus discípulos de los misterios, en este caso, del reino de los cielos. Entonces, una parábola era una enseñanza usando ejemplos o ilustraciones sencillas para poder dar a conocer un misterio. Estos misterios, por lo general, fueron revelados al corazón de los creyentes, y a lo largo de la historia del cristianismo, Dios los ha seguido revelando a nuestras vidas, a nuestros corazones. La palabra en sí, misterio, cuando hablamos del misterio de los reinos de los cielos, quiere decir que estos misterios son todas las verdades que han sido escondidas a lo largo de los tiempos, pero que hoy en día, gracias a Dios, estas verdades que estaban escondidas, estaban ocultas, han sido reveladas o dadas a conocer a través de la palabra de Dios. Entonces, vamos a iniciar con una oración. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder venir delante de tu presencia, poder compartir tu palabra, el poder reconocer, Señor, que sin ti no podemos hacer nada. Gracias, Señor, por la vida de todos los que hoy en esta noche nos reunimos en tu nombre,
para poder comprender y entender parte de las Escrituras. Oramos para que tu Espíritu nos ilumine, nos muestre a través de la palabra, Señor, la necesidad que tenemos de un Dios grande y todopoderoso. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar lectura a las Escrituras y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mateo capítulo 13, espero que ustedes en casa ya tengan sus Biblias. Y el verso 10 dice las Escrituras lo siguiente. Aquí vemos el título y dice aquí el propósito de las parábolas. Si ustedes desean, pueden directamente también revisar el Evangelio de Marcos desde el capítulo 4 del verso 10 en adelante, y también el Evangelio de Lucas también desde el capítulo 8 del verso 9 en adelante. ¿Por qué Marcos y Lucas escribieron acerca de esto? Porque ellos presenciaron esta enseñanza que Jesús la dio hace más de 2000 años, obvio a ellos, ¿no? Y entre ellos pues también está Mateo. Mateo 13 verso 10 dice la palabra: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, aquí viene una pregunta que los discípulos le dicen a Jesús, le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús responde y les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, dice, no les es dado. El verso 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Creo que este es uno de los versos más controversiales de las Escrituras y que muchos creyentes tratan de analizar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y dice el verso 13, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y dice, y oír lo que oís y no lo oyeron. Qué importante ver cómo empieza este relato, ¿no? Jesús se acerca, los discípulos se acercan a Jesús porque tenían ellos inquietudes, tenían dudas, no entendían muchas cosas, al igual que nosotros. Nosotros no entendemos muchas cosas, a veces tenemos inquietudes, dudas respecto a las Escrituras, y qué mejor que venir a los pies del Maestro. ¿Quién es el Maestro? Cristo por excelencia. Entonces ellos van a Jesús y le hacen esta pregunta y les dice, ¿por qué tú les hablas por medio de parábolas? Entendamos como yo les expliqué. Los discípulos le estaban diciendo a Jesús, Jesús, ¿por qué tú usas estas ilustraciones, estos ejemplos de la vida práctica para quererles hacer entender a ellos las cosas espirituales? Pero Jesús aquí, si ustedes se dan cuenta, no se dirige a la multitud que escuchó, sino al grupo de sus discípulos. Qué hermoso es ver aquí que cuando Jesús habla directamente a sus hijos, al corazón. Este lenguaje es un lenguaje que no solo es entendido y comprendido por sus hijos, sino que la palabra de Dios, ese rema de Dios, ese neuma, porque la palabra neuma en el griego quiere decir es aliento de Dios, es el que edifica, el que transforma, el que nos levanta. En la palabra de Dios hay revelación, hay conocimiento, hay misterios que Dios nos quiere dar, no solo a que entendamos mentalmente, sino que podamos vivir y experimentar este conocimiento que viene de lo alto. Jesús, tan hermoso, tan radiante,
responde con estas palabras tan sabias. Y el maestro por excelencia les dice: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado a saber. Lo que estamos viendo aquí, queridos amigos, es que Jesús afirma claramente que hay una habilidad para poder comprender y entender las cosas espirituales. Y esta habilidad no es o no procede de tratar de ejercitar nuestros sentidos a la lectura. Esta habilidad no solo tiene que ver con tratar de razonar las escrituras, no es el coger y tratar de estudiar externamente las escrituras, sino que la habilidad de poder entender a Dios, de poder comprender su palabra, de poder deleitarnos en su palabra es un don que viene única y exclusivamente de parte de Dios. Entonces, este don Dios lo da, ¿sí?, al que Él quiere darlo. Entonces, la Escritura también dice que no es del que quiere, no es del que corre, sino que el que Dios tenga misericordia. Vemos ahí la soberanía de Dios. Dios decide dar este conocimiento a los que Él desea darles. Entendamos que sus hijos, todos tenemos el Espíritu Santo, la vida de Dios, y somos capacitados, estamos aptos para poder entender los misterios de Dios. El problema está en que nosotros no estamos buscando a Dios, no estamos deleitándonos en esa búsqueda por entenderle, por conocer esa sabiduría de Dios. Porque Satanás ha puesto un velo y lo que él ha hecho es separarnos. Ha tratado de entretenernos, de distraernos con muchas otras cosas. Esto quiere decir que el creyente tiene la capacidad de poder entender los misterios de Dios, estas verdades, de poder deleitarse, de poder disfrutar, de poderlas aplicar a sus vidas, porque los misterios de Dios son para edificación, nunca para destrucción, sino para edificación. Y en estos misterios que Dios revela a través de su palabra, Dios lo que quiere es que bendecirnos. O sea, el Señor quiere bendecir a su pueblo. Entendamos primeramente que la palabra bendición es un favor de parte de Dios. Primero, aquí vamos a desbaratar todo esto del evangelio de la falsa prosperidad, porque a veces cuando hablamos de la palabra bendición pensamos solo en las cosas materiales, en cosas externas, en dinero. No. Aquí primero estamos hablando de que Dios, al enviarnos a su Hijo Jesucristo, a nuestro amado Señor, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahí está la palabra bendición, es decir, nos dio el favor más grande que cualquier humano o ser humano pueda comprender. Ese favor, ese beneficio que Dios nos dio es incalculable, no tiene, o sea, el valor de este regalo, de esta bendición es enorme. Dios nos ha dado a Jesús como la máxima bendición por excelencia, por sobre encima de nuestro trabajo, por sobre encima de nuestra familia, por sobre encima del ministerio, por sobre encima de tus cosas materiales, de la chequera, de los vehículos, de tus títulos, es Cristo, la máxima bendición. Entonces, si tenemos nosotros a Jesús en nuestras vidas, entendemos que con Él lo tenemos todo. Entonces, Jesús está dándoles a entender a sus discípulos que a ellos les es dado a conocer los misterios del reino. Y estos misterios del reino, que son las verdades que estaban escondidas y que se las da a conocer a sus hijos, apuntan a alguien. Jesús lo que quería es que ellos entendieran que ese alguien estaba caminando con ellos. Ese alguien estaba enseñando con ellos. Ese alguien estaba haciendo obras magníficas con ellos. Y ese alguien era Jesucristo mismo.
todos los misterios que hablan de las verdades ocultas apuntan a Jesús. ¿No es esto hermoso? ¿No es esto deleitoso? Cristo ha dado a conocer, amados hermanos, su persona a través de las Escrituras. Pero Él no quiere que solo esto quede como un conocimiento meramente intelectual de la Biblia. Él quiere es que vivamos la palabra. Dice, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Encontramos otro grupo de personas que no se les fue dado a conocer estos misterios. Entonces, ¿a quiénes representa aquellos que no se les ha dado a conocer este misterio? Representan a todos aquellos que por su incredulidad, por su dureza de corazón, no quisieron recibir la verdad de Dios. Hoy en día encontramos muchas de estas personas, lamentablemente sí. Puedo decirles con mucha tristeza que muchos de ellos siguen sus propios caminos. Buscan la felicidad en todo pero menos en Dios. Su corazón está mortificado, es decir, muerto espiritualmente, y por ende las tinieblas han enceguecido sus ojos para que ellos no puedan apreciar las cosas espirituales. El príncipe de este mundo, que es Satanás, ha enceguecido el entendimiento de muchos de ellos para que no vengan al conocimiento de la verdad, para que no conozcan de Dios y se arrepientan. Amados hermanos, ante esta situación, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Yo creo que lo que tú y yo debemos hacer, que tenemos esta verdad, este misterio revelado, es predicar el Evangelio de Dios a estas personas. Orar por la salvación de ellos. Mientras aún respiren, mientras aún vivan, aún hay esperanza, queridos hermanos. Gracias a Dios, porque aquí dice en el verso 12, porque a cualquiera que tiene, le dice, se le dará, ¿no? Aquí estoy dando lectura a Mateo 13:12. La palabra dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si nosotros vemos este texto, que ha sido muy controvertido o controversial en el cristianismo, y a veces se lo ha mal interpretado, pues hoy vamos a tratar de explicar. Nosotros, para poder entender un texto, debemos ir al contexto de la enseñanza. Jesús aquí se estaba refiriendo a la luz, a la sabiduría que venía de él. Es decir, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Es decir, aquel que busca más de Dios, Dios le dará más de sus beneficios, de su sabiduría, de su conocimiento. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto representa, o quiere decir, aquellos siervos que Dios les ha dado la luz a sus hijos por negligentes, ¿sí?, por no poner en función, por no trabajar en las cosas espirituales. Dios, al final, en el tiempo estamos hablando en el que compareceremos ante el tribunal de Cristo, Dios quitará las recompensas a esos hijos. A eso se refiere. No se refiere aquí que al pobre le van a quitar las cosas que tiene, y al que tiene plata se le dará más porque es más próspero. Este es un texto que hasta incluso los falsos profetas lo usan para hablar de sus beneficios carnales y hacer sus fechorías. Entonces, no. Aquí estamos compartiendo la verdad de Dios, la sana doctrina, tal como debe de ser compartida. Entonces, Dios aquí está llamando a sus hijos a que seamos diligentes con la luz que Él nos ha dado. Entonces, Dios da a conocer los misterios del reino. Una vez que nos da a conocer las revelaciones, Él no quiere que solo quede acumulado en nuestra mente el conocimiento, sino que una vez que nosotros tenemos la luz, la verdad, los misterios que se nos ha dado a conocer, Dios quiere que a través de esta palabra pongamos por obra, ¿sí?, o funcionemos directamente como ministros de Dios, como hijos de Dios. ¿Cuál es el objetivo? Llevar la semilla de Dios al necesitado, predicar
el Evangelio de Dios al necesitado. Ese es el objetivo. Nuestro plan en este mundo no es nuestra mejor vida ahora. No es ver por nosotros primero, no. Es deleitarnos en Jesús. Es tratar de obedecer a Él. Es tratar de hacer la voluntad del Padre. Y es entender que un día Dios nos recompensará por todo lo que nosotros hagamos en este mundo. Aquí en la tierra hay mucha necesidad. Nosotros somos necesitados de Él. En nuestros hogares hay necesidad de Jesús. En nuestros colegios, en los trabajos, en las universidades, en donde tú vayas hay necesidad de Jesús. Mi pregunta hoy en día es, ¿qué es lo que estás haciendo tú con lo que Dios te ha dado, querido hermano? Tenemos la luz de Dios, tenemos la palabra, tenemos su vida, tenemos el Espíritu. No podemos ser apáticos al que está muriendo sin Cristo. Entonces, quien trabaje de manera desinteresada para el Señor, porque reconoce y sabe que ya ha recibido la mayor grande de las recompensas, que es Jesús en su vida, Dios, amados hermanos, lo recompensará. Y por eso dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, pero al que cualquiera que tiene se le dará más. Entonces esto se refiere a recompensas, las recompensas que Dios nos dará en el cielo. Pero no seamos como esos siervos negligentes, necios que no quieren obedecer a Dios, porque en el tribunal de Cristo el Señor les quitará esas recompensas. Jesús estaba en ese momento hablándoles a los discípulos de forma directa. Les está diciendo, primero, ustedes ya tienen el conocimiento de la luz, de la verdad, del reino se les ha dado a conocer, está manifestado, estaba ahí en persona, que es Jesús. Y en segundo, ustedes tienen que darme a conocer al mundo, tienen que trabajar para mí. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Y si ustedes lo hacen así, recibirán recompensa. Y Jesús vuelve a la situación de las enseñanzas por parábolas. El verso 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Queridos hermanos, quiero seguir con este estudio en la segunda parte. Vamos a proseguir con ello, para lo cual espero que hayan escuchado esta primera parte y no se quede atrás. Vamos con la segunda parte y vamos a dar la explicación de Mateo 13, del verso 13 en adelante. Que Dios los bendiga.